con Pedro y con los discípulos, hermanos, aleluya, que Satanás había pedido permiso, aleluya, santo, para zarandearlos como a trigo, hermanos, aleluya, santo. Iba a ser una prueba bien grande que iba a venir para los apóstoles, para Pedro especialmente, hermanos. Como les estaba diciendo, Pedro, aquel que le dijo al Señor que si era posible que él podía caminar. Y cuando iba a medio mar, cuando vio lo profundo, empezó a decir, sálvame, maestro, porque perezco. Pero me gusta la actitud de Pedro, que era atrevido, hermano, aleluya. Amén. Era Aleluya. impulsivo a la vez, hermano, aleluya. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Y aquí le dice, aleluya, que Satanás había pedido permiso para zarandearlos, hermanos, como a trigo, aleluya. Santo. Santo es su nombre. Aleluya. Y vemos el trigo, hermano, para que quede el trigo, tiene que ser pasado por una zaranda, hermano. Santo. Donde toda la broja tiene que salir, hermano, y todo tiene que quedar el muy trigo, hermano, aleluya. Aleluya. Y cuando lo están haciendo para acá y para allá, al trigo, hermano, y la broja tiene que salir y el viento para que quede todo solo el puro trigo, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque era necesario que ellos fueran zarandeados. Es necesario que nosotros seamos zarandeados. Amén. Muchas veces, hermano. Así es. Para que los caiga la altivez, hermano, el orgullo, la soberbia, hermano, y cuántas cosas, ¿verdad? Aleluya. Y Pedro había aquello que decía, Señor, le dice, te pueden negar otros, pero yo no. Santo. Aleluya. Santo es su nombre. Alábalo. Yo estoy dispuesto a ir contigo, hasta le la dice, muerte, aquí, le imagina, hermano, a la cárcel, y no solo a la cárcel, le dijo, sino a la muerte. Santo. Estaba hablando Pedro por su propia carne, hermano. Por impulso. Él estaba hablando en su propio ego, estaba hablando, hermano. No era el Espíritu Santo, porque imagínense que él estaba dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte, hermanos, aleluya. Si solo nuestro Señor Jesucristo fue el único que se entregó a sí mismo, hermano, Aleluya. por amor a nosotros, hermano. Gloria a Dios. Y allí vemos a ese Pedro impulsivo, hermano, diciéndole, el Señor le dice, aleluya, santo es su nombre. Te digo, Pedrito, le dijo el Señor, que antes que el gallo haya cantado, tú me has negado, le dice. 3 veces. 3 veces, imagínense, hermanos, aleluya. Amén. Era la prueba que el Señor lo estaba advirtiendo a Pedro, aleluya. Aleluya, Que amén. se preparara, hermano, porque le iba a venir esa prueba que le iba a ser probada la fe. Que tanto amaba a Jesús, Pedro, hermano. Santo, aleluya. Como muchas veces a nosotros el Señor nos prueba, hermano. El Señor le permite al adversario, a Satanás, al acusador, como lo queremos llamar, como dice la palabra, aleluya. Santo es su nombre. Él, así como fue ante la presencia de Dios, acusando a sus siervos, hermano, vemos comparado con la vida de Pedro y los discípulos. Y le dice, ¿cómo no te va a servir si lo tienes rodeado de bendiciones? Aleluya. Y fue a pedirle, quien le dio el permiso fue Dios que le dio el permiso, que lo probara, hermano. Así como a Pedro, hermanos, aleluya, que le dijo que los iba a zarandear. O sea, el Señor ya lo estaba invirtiendo. Muchas veces el Señor nos está advirtiendo cuando va a venir una prueba, cuando va a venir un ataque del enemigo, para que yo y usted estemos preparados, hermano. Amén, Pero el problema es que nosotros, hermanos, no nos preparamos antes. Nos preparamos cuando ya viene la prueba encima de nosotros. Cuando están pasando la prueba. Ya la tenemos encima, nos preparamos, queremos ayunar, queremos vigilar. Aleluya. Aleluya, santo es su nombre. Cuando estamos siendo zarandeados como trigo, hermano, ahí queremos nosotros, porque el Señor Jesús le estaba diciendo, Pedro, alerta, Pedro, porque Satanás ha pedido permiso para zarandearte, para hacer probada la fe de Pedro, aleluya. Y Pedro, aún hablando, dijo, no, Señor. Por eso Jesús, cuando se iba a orar al huerto de Getsemaní, le decía, velar y orar, aleluya. No han podido orar ni una hora tan siquiera, aleluya. Aleluya. Le decía Jesús a los discípulos. ¿Por qué? Porque iba a llegar la prueba, hermano, que ellos iban a sentir bien duro. Imagínense que Judas se quitó la vida, hermano. Y Pedro, hermano, lo dejó, hermano.
Pero lo que me encanta de Pedro, hermanos, aleluya, pero más me encanta de Jesús, hermano, y lo vamos a seguir leyendo más abajo. Aleluya. Hermanos, aleluya. El Señor le advirtió la prueba que iba a venir a Pedro. Amén. Muchas veces a nosotros nos advierte el Señor. Aleluya. Nos habla hasta en sueños muchas veces. ¿Para qué, hermano? Para que los preparemos. Porque cuando venga el ataque del enemigo, no estemos débiles, hermano. Sí, es cierto. Pero a veces, o cuando el enemigo, porque dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo, ¿verdad? Que Jehová lo reprende. Sí, hermano. amén. ¿Por qué, hermano? Jesús es caballeroso, Él toca la puerta. Y si nosotros le abrimos, Él entra. Satanás no toca, hermano. Ese entra y invade todas las habitaciones privadas, hermano. Ese es Satanás, pero Cristo toca, pero Cristo nos advierte. Que Dios lo reprenda, aleluya. Cuando Satanás está maquinando algo contra un matrimonio, algo contra nuestros hijos, hermanos, aleluya. Santo es su nombre. Aleluya. Nos está advirtiendo el Señor. Que nos Amén. preparemos, hermano, Que le para que busquemos. cuando venga este taranteo, hermano, Estar preparado. estar preparado, hermanos, aleluya. Poder Y a resistir. Pedro, hermanos, aleluya, imagínense, hermanos. Jesús Aleluya. le dijo, Pedro, te digo que antes que tú hayas dicho el gallo cante 3 veces, tú ya me has negado, aleluya, santo es 3 su veces. nombre. Hermano, ¿por qué? Y Pedro le decía, ay, me imagino que le decía, no, te puedes negar otro, pero yo no, yo voy a ir contigo a la cárcel. Como muchas veces lo sentimos en un nivel espiritual, hermano, que podemos decir, puede caer otro, pero yo no. Y el diablo ahí lo está escuchando, Aleluya. hermano. Aleluya, santo es su nombre. Gloria a hermano. Cristo, aleluya. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Aleluya. Porque Pedro se sentía que él era capaz en su humanidad, él, hermanos, aleluya. Aleluya. Pero nosotros, los seres humanos, somos frágiles, hermanos. Somos débiles. Somos débiles, solo en el Señor es que somos fuertes. Amén, aleluya. Aleluya. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, yo te digo que me has negado antes que cante el gallo. Vamos a leer aquí, hermano, más abajo dice. Y ellos dijeron, cuando Gloria a Dios. hay poder en Jesús. Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Cristo vive, Pues gloria a Dios. ahora el que, donde le dice, hermano, donde dice, aleluya, santo es su nombre, te adoramos. Hay Jesús. poder en Cristo, aleluya. Hay poder en Jesús, aleluya. Allí el Señor le está diciendo a Pedro, hermanos, aleluya, que Él le dice que ha intercedido ante el Padre. ¿Para qué? Para que su fe no falte, hermanos, aleluya, santo es su nombre. Alabado sea tu nombre, Cristo, Porque aleluya. tenemos un intercedor que es Cristo Jesús. Jesús había intercedido ante el Padre, por eso le dice, todos los que tú me has dado que no se pierdan, aleluya, santo es su nombre. Gloria a Dios. Jesús había intercedido por Pedro, por los otros apóstoles, hermanos. ¿Para qué? Para que su fe no decayese, aleluya, Amén. Pedro, aleluya. Es de lo lindo que tenemos un intercedor, hermanos, Intercesor. aleluya. Ya Jesús había intercedido por la prueba, por el zarandeo que iba a llegar a la vida de Pedro, hermano. Gloria a aleluya. Cristo, aleluya. Porque el Señor no nos va a poner pruebas que nosotros no las podamos llevar, hermano. Él conoce Gloria si a Dios. somos capaces de pasar esa prueba, hermano, o no somos capaces, aleluya. Santo es su nombre, le adoramos. Aleluya. Cristo de la gloria. Hay poder en Jesús de Nazaret. Gloria a Y allí Dios. donde el Señor, lo lindo que tenemos, hermano, aleluya. Pedro, aleluya. Pedro creía en su humanidad, pero Jesús ya había intercedido ante el Padre para que la fe de él no decayese, aleluya. Santo Gloria a es su Dios, nombre. aleluya. Le adoramos, Cristo de la gloria. Hay poder en poder Cristo. en Jesús de Nazaret. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy. Imagina lo que le dice. Le dice al Señor, Pedro, hermano. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no ha cantado hoy antes que tú me niegues 3 veces que me hayas conocido. Aleluya. Santo es su nombre, le adoramos, Cristo. Aleluya. Gloria a Hay poder en Dios. Jesús de Nazaret. Santo. Aleluya. es el Señor, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor conocía el corazón y todo lo de Pedro, hermanos. Aleluya. Santo es su Hay nombre. poder en Le Cristo. adoramos, Cristo de la gloria. Amén, así es. Vámonos a San Lucas 22 del 50
del 56 al 62, hermano. Gloria a Dios. Aleluya, santo es su nombre. Te adoramos, Cristo de la gloria. Hay poder en Jesús de Nazaret. Gloria a Cristo. Te adoramos, Jesús. Y dice, aleluya, pero a una criada al verlo sentado al fuego se fijó y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. ¡Santo! Imagínese, hermano, lo que me dice. Aleluya, santo. Ahí le negó la primera vez. Ahí va la primera vez, como dice el pastor. Amén. Y como una hora después, otro afirmó, diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y Aleluya. mientras él todavía hablaba, el gallo, imagínense, hermano, ni había terminado Pedro de hablar, hermano, mientras hablaba el gallo, o sea, que lo que el Señor le había dicho a Pedro, te estaba cumpliendo, hermano. Aleluya. Te estaba cumpliendo, y Pedro le decía, ay, me imagino, no, Señor, yo voy a ir a la cárcel, voy a ir a la muerte. Ya el Señor el Señor sabía ya, hermano. Es como el Señor ya, Él ya sabe, hermano, de nosotros todos, hermano. Sí, amén. Yo digo, ante la presencia de Dios estamos desnudos de Él. Aleluya. Porque Él conoce el presente y el futuro de nuestras vidas. Amén. Nadie más, hermano. Aleluya. Que el brujo le diga, aleluya, que Jehová lo reprenda, aleluya. Lo reprenda, que aleluya. conoce el futuro es mentira del diablo, hermano. Sí, amén. ¿Por qué? Porque solo nuestro Señor Jesucristo sabe el presente y el futuro. Aleluya. Hermano. Aleluya. Amén. Santo, mire, Él sabía lo que Pedro iba, que a la hora del zarandeo, Pedro iba a negar al maestro. Y aleluya, y el cual se estaba cumpliendo cuando ni había alcanzado de hablar cuando el gallo cantó. Se estaba cumpliendo lo que Jesús le había dicho. Aleluya. Hermano, aleluya, Amén. que lo iba a negar, aleluya, porque no era fácil, hermano, la prueba que venía para ¡Santo! él. Aleluya. Aleluya. Imagínense, hermano, aleluya. Me imagino que aquella angustia de que todos, hermanos, los apóstoles, Gloria a viendo que Dios. el maestro iba a ir al Calvario, aleluya, santo es su nombre. Y aún Pedro le dijo que no fuera, ¿verdad, hermano? Sí. Le dijo, así y el le dijo. Señor le dijo, no a Pedro, sino al Espíritu que había entrado en Pedro. A Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿Por qué me des piedra de tropiezo? Le dijo. porque ya el Padre había destinado que nuestro Señor Jesucristo iba a morir por la humanidad. Aleluya. Hermano, aleluya. Amén. Y Pedro le quería decir, Señor, no vayas, aleluya. Sí. Y el Señor no reprendió a Pedro, sino al diablo. demonio, al espíritu que estaba impidiendo, aleluya, que Jesús llegara a la cruz, aleluya. Santo Aleluya. es su nombre, le adoramos. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús de Nazaret. Aleluya. Santo es su nombre. Pero aquí dice entonces, vuelto el Señor. Miren, eso me impactó esto tanto, hermano. Gloria a Aleluya. Cristo. Porque dicen el 61, hermano. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras que el Santo, Señor le aleluya. había dicho. Antes que el gallo cante, me has negado 3 veces. Poderoso. Pero qué lindo, hermano, que los ojos de Jesús llenos de misericordia miraron a Pedro, hermano. Amén. No con odio, esos ojos llenos de ternura. De Aleluya. misericordia, hermano. Sí, amén. No vio a un Pedro derrotado, Jesús, Sí. sino vio un Pedro victorioso que iba a hacer crecer iglesia, hermano, en su nombre. Ese Pedro, aleluya, lo lindo que dice que los ojos de Jesús miraron a Pedro. Pero no lo vio con Con desprecio. rechazo, con desprecio, sino que esos ojos llenos de misericordia miraron a Pedro. Gloria a Dios. Y dice que esa mirada tierna de amor, de compasión, quizás esa mirada no la le decía, ¿cómo fuiste capaz de negarme?
¿Cómo fuiste capaz de traicionarme? No, esa mirada era llena de amor y de ternura. Amén. Sobre la vida de Pedro. Gloria a Cristo, aleluya. Hay Yo poder en cuando la Jesús. leí, hermana, me quebranté. ¿Por qué? Porque el Señor así lo vio a nosotros, ojos de misericordia. Amén, amén, hermana, así es. Aleluya. Oh, santo es su nombre. Gloria a Y dice que Cristo. la mirada, aleluya, y los hombres, ay, santo es su nombre. Aleluya. Hay poder en Jesús de Nazaret, te adoramos. Gloria al Cordero. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes que el gallo cante. Me has negado tres veces. Y Pedro saliendo fuera lloró Aleluya. amargamente. ¿Por qué, hermano? Porque él había negado al maestro, al que había Sí, amén. palpado Sí. los milagros, al que había caminado en medio de las aguas y el Señor lo Gloria a había Dios. sacado. Aleluya. Quizás ese momento Pedro lloró, dice la palabra amargamente. ¿Por Sí, qué? amén. Porque él sabía que había negado Maestro. al dador de la vida, aquel que había estado con él en los momentos que era más difícil, había estado Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y esa era señal de arrepentimiento de Pedro, Amén. como queriendo decir, perdóname, Señor, porque cómo fui capaz, cómo fui tan débil para que yo mismo que decía que iba a ir a la cruz y te he negado, y se acordó y dice que salió y lloró amargamente. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano llega a los pies de Cristo, llora arrepentido de los pecados, hermano. Amén. Y esa era señal que Pedro estaba arrepentido. Aleluya. De lo que había hecho. Gloria a Dios. Y por eso Jesús le dice, yo he orado, le dice, para que tu fe, para que cuando te presentes donde tus hermanos, le dice Pedro, aleluya, testifiques, aleluya, santo es su nombre. Aleluya, santo. Gloria a Dios. Pedro tuvo que ser pasado por la zaranda, hermano. Pero no vemos un Pedro derrotado, sino un Pedro victorioso, aleluya. Un Pedro, aleluya, que con la sombra de él se sanaban los enfermos, hermano. Aleluya. Un Pedro que fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, por eso dice el Evangelio de San Juan, hermano, puede leerlo. Capítulo 21, el 16, me lo puede leer, hermano, por favor. Gloria a Dios. Hermana Sandra, me lo puede leer. ¿Qué capítulo dice? San Juan, capítulo 21, el 16. Hay poder en Jesús, donde le dice, me amas. Aleluya, Aleluya. santo es su nombre. Dice, Gloria a Cristo. y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Amén, hermano. Aleluya. Mire, ya vemos a un Pedro que ya no contesta por él mismo, hermano. Las mismas 3 veces que Pedro lo negó, Jesús ya resucitando le dice, Pedro, hijo de Simón, ¿me amas? Por 3 veces. Ya él le dijo, ya no le dijo, sí, Señor. Le dijo, Señor, solo tú lo sabes. ¿Por qué? Porque ya él dejaba que el Señor, y así nos pasa a nosotros, aleluya. El Señor permite el zarandeo, hermano. ¿Para qué? Para que nos caiga el orgullo. Quizás es duro lo que voy a decir, hermano. El Señor permita que se vayan los miembros de la iglesia, hermano. Santo. Para nosotros, porque allí nos está pidiendo a ver qué tanto nosotros Sí, amén. amamos al Señor, hermano. Aleluya. Y qué tanto le queremos servir al Señor, aleluya. Amén, así es, Que hermano. que va a permitir que quedemos solos, aleluya. Y el Señor a veces permite todo ese zarandeo, hermano, donde nosotros nos vamos a sentir que ya no podemos más, hermano. Aleluya. Donde vemos que cada día nosotros queremos servirle al Señor, vemos la rebeldía de nuestros hijos. Allí como que Satanás dice, ¿cómo vas a predicar? Mira la rebeldía de tus hijos. Dios reprenda al diablo, Mejor no aleluya. predicas, aleluya, Santo. es su nombre, aleluya. Dios reprenda Pero a allí el Satanás. Señor los está probando. ¿Para qué? Los está
el enemigo zarandeando para que nosotros nos levantemos. Amén. Porque muchas veces nosotros hemos dejado, hermano, hemos dejado esa búsqueda por el Señor. Y entonces el Señor permite el zarandeo. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos a establecer la oración, aleluya, santo, sometimiento. volver a ese sometimiento, aleluya, Amén. santo. Y el Señor permite a veces que los hijos se rebelen contra nosotros, que los miembros de la iglesia se vayan, hermano, por si nos ha subido el ego también, para que los bajemos, hermano. Y a veces el Señor permite, hermano, que nosotros, hermanos, aleluya, cuando el ser humano, aleluya, se siente que es capaz de todo, aleluya, ahí el Señor lo permite ser que a Satanás que nos zarandee para ver lo frágiles que somos los seres humanos, hermanos. Aleluya. Porque somos frágiles, aleluya. El único fuerte, el único que es Cristo Jesús, hermanos, aleluya. Aleluya. Santo es su nombre. Por eso nadie se debe de jactar, hermanos, diciendo que tiene a Satanás debajo de sus pies, porque el único que lo puede tener debajo de sus pies se llama Cristo Jesús, aleluya. Amén. Santo es su nombre. Aleluya. Vemos al sumo sacerdote Josué, hermanos, aleluya, cuando se presenta el ángel y Satanás y le dice, aleluya, que aleluya, que donde está vestido con vestidura fina, aleluya, santo es su nombre. Ahí lo encontramos, aleluya, vamos a leerlo, hermanos, aleluya. En Zacarías capítulo 3, versículo 1, aleluya, santo es su nombre. Gloria a Dios. Porque tenemos un adversario, tenemos un acusador, Un hermanos, acusador. aleluya. Santo es su nombre. Dios lo Santo, reprenda, aleluya. Le adoramos Cristo de la gloria. Si usted lo tiene, léalo, aleluya. Alábenle Gloria a porque Dios. vive, aleluya. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús de Nazaret. Zacarías capítulo 3, hermano, versículo 1. Léalo, hermanito. Si lo tiene, pastor. 3, versículo 1. Ajá. Me mostró, dice el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aleluya. Sí, ahí, hermanito. Amén. Vemos ahí, hermano, que Satanás es el acusador, aleluya. Porque aquí Pedro se arrepintió y el Señor lo perdonó, lo restauró. Vemos Aleluya. un Pedro triunfador, después lleno del Espíritu Santo, aleluya. Y aquí al sumo sacerdote, el acusador lo acusaba, aleluya. Pero dice que simbolizaba por los pecados de las naciones que tenía la vestidura sucias, el sumo sacerdote, no Aleluya. era él, sino que por los pecados de las naciones, por el Gloria a pecado Cristo, de Israel, aleluya. dice, aleluya, santo es su nombre, te adoramos, Gloria a Cristo de Cristo, la gloria. aleluya. Y tenemos un acusador, aleluya, porque si nos dice la palabra nos dice que si vuestros pecados fuera el rojo, él los viene a hacer como la blanca lana. Imagínense que Pedro, él que había dado, que había palmado los milagros, los prodigios de Jesús, él a la hora de la prueba, hermano, a la hora del zarandeo dejó al maestro. Pero la diferencia de Pedro con Judas, que Judas no se arrepintió, él se quitó la vida, hermano. Por eso el que se quita la vida no hay perdón, hermano. Aleluya, santo es su nombre. ¿Por qué? Porque Pedro, él se arrepintió, hermano, y lloró amargamente que había entregado al maestro, hermano, aleluya. Y el Señor lo perdonó. ¿Por qué? Porque los ojos de Jesús estaban puestos en Pedro, hermano. No miraba un Pedro derrotado, un Pedro que quizás, dice que Pedro volvió a la pesca, hermano, aleluya. Por eso el Señor se le presenta y le dice, Simón, vas por 3 veces. Y él le dijo, tú lo sabes, Señor, aleluya, santo es su nombre. Aleluya. Hay poder en Jesús. Y después vemos a Pedro diciendo que no ignoremos las maquinaciones del diablo, porque dice primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, dice que nuestro adversario anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar, buscando que estemos débiles, hermanos, Aleluya. a quererlos devorar, hermanos, Dios lo aleluya, reprenda, aleluya. porque Él quiere que nosotros los perdamos, hermanos. Él quiere el alma de nosotros, pero nuestra
nuestra alma es de Cristo Jesús, hermano. Aleluya. Aún aquellos varones que han caído, que han tropezado, hermano, a veces ha sido el enemigo que los ha querido ver derrotados para decirles que ese pecado que ellos que han cometido no tiene perdón, pero la palabra lo dice, mi hermano y mi hermana. Si tú has pecado contra el Dios vivo, arrepiéntate y llora, así como lo hizo Pedro, de igual manera, aleluya. Aleluya. Y Él es grande misericordia para perdonar, para levantar, aleluya. Amén. Santo es su nombre, aleluya. Porque muchas veces yo he escuchado un testimonio, dice que decía una hermana que Dios la usaba grandemente en liberación y sanidad. Han caído otros, pero yo no he caído. Y el diablo estaba escuchando y decía, voy a ver qué tan sometida. Porque en un momento de descuido nosotros podemos, hermanos, somos frágiles, hermanos. Y si los levantamos es por pura misericordia. Y si estamos de pie, no es por mi fuerza ni por su fuerza. Es porque la presencia, porque el Espíritu Santo, porque Jesús ha intercedido al Padre para que nosotros no perdamos el alma, hermanos. Aleluya. Santo es su nombre. No es que nosotros, y entonces el diablo sabía cuál era la parte débil de esa hermana, aleluya, y allí la atacó, aleluya, y cayó, hermanos, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no nos podemos sentir súper espirituales, invencibles. ¿Por qué? Porque somos frágiles, hermanos. Aleluya. Amén. Si estamos de pie por la misericordia del Por Señor, la misericordia de Dios, Jesús amén. intercede. Aleluya. Y esa sangre carnecir los limpia, hermanos, aleluya, santo. Y sabes que Satanás te vuelve a recordar ese pecado que has hecho. Jesús lo olvida, porque Jesús no lo volvió, aún cuando Pedro dice que la mirada de Jesús lo vio, pero no lo vio acusando lo que lo había negado, sino que lo vio con ojos de misericordia. Lo vio como un Pedro que iba a hacer crecer iglesias, hermanos, un Pedro victorioso, hermanos, aleluya, santo. Aleluya. ¿Por qué? Aleluya. El Señor permite a veces las pruebas, los procesos, hermanos. Gloria a Dios. No para que quedemos tirados al piso, No, para que lo sino levantemos. porque avancemos, para que yo le pueda decir a una hermana, para que usted le pueda decir a un hermano, yo te entiendo, yo pasé por eso, yo sé qué es lo que estar en el piso, aleluya. Aleluya. Yo sé lo que es perder el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque lo has experimentado, porque le has fallado al maestro. Tú le puedes decir, yo sé lo que se siente, yo sé lo que se siente cuando el esposo se ha ido de la casa. Aquellos hermanos que han pasado el proceso le pueden decir a otro matrimonio, hermanos, aleluya. A veces el Señor permite los procesos, permite las pruebas que nosotros las sentimos duras, hermanos, Amén. aleluya, para que nosotros podamos ayudar a otros, no para que le pongamos el pie, no para tirarnos más al piso, sino para extenderle la mano y decirle, hermano, si tú has pecado, abogado tenemos con el Padre, al único justo que es Jesucristo, el que perdona los pecados, Aleluya. el que perdonó a Pedro, aleluya, el que perdonó a María, aquella mujer que tenía 7 demonios, aleluya. Él es el vivo Dios que usted y yo predicamos esta noche, hermanos, aleluya. Hay poder en Jesús de Nazaret, ese Dios que perdona, que restaura, aleluya. Ese Dios que liberta, aleluya, porque no hay otro como Él, hermano. Él es el único Gloria que a Dios. puede levantar a aquel que ha caído, aleluya. Porque a Pedro nadie lo pudo perdonar y nadie lo pudo levantar, fue Jesucristo, aleluya. Porque Él resucitó al tercer día, Aleluya. Porque no hay otra salvación en nadie, solo en Jesucristo, hermanos, aleluya. Que cuando el hombre ha caído, aleluya, el único que tiene la mano para levantarle se llama Jesús de Nazaret, aleluya. Amén. Santo es su nombre. Para cuando le ha fallado, aleluya, el único que te perdona, que te levanta, se llama Jesús de Nazaret. El hombre te va a ver siempre como que el pecado que cometiste, cuando ya el Señor te lo ha perdonado. Amén. Así es, hermano. Porque Él no se acuerda. Aquí dice que el único que se acuerda es Satanás, el que nos acusa día y noche. Dios lo reprenda, aleluya.
Mira, está predicando y hizo esto, aleluya, santo. Por eso nosotros a diario tenemos que ponernos a cuentas con Dios, pedirle perdón, aleluya, por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque somos frágiles, hermano, pecamos contra Dios, hermano. Por eso no le podemos decir al Señor, si en algo te has fallado, perdona. No, decirle, te fallé este día, perdóname, Señor, porque solo con ver nosotros pecamos, hermano. Aleluya. A veces no solo vemos, sino que hablamos, actuamos, aleluya, y pecamos contra Dios, hermanos. Aleluya. Santo es su nombre. Aleluya. Te adoramos, Cristo de la gloria. Vemos, hermanos, y allí vemos lo que Pedro después, cómo Pedro Dios lo usó, hermano. Después de ese zarandeo, Pedro ya no fue el mismo Pedro, hermano. Ya fue otro Pedro. Aleluya. Aleluya. Donde le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aleluya. Pedro, aquel que con la sombra de él se sanaba a los enfermos. No era la sombra, sino que lo que portaba Pedro era la presencia de Dios, hermano. Amén. Ya no era aquel mismo Pedro que no tenía fe, hermano. Ya no era aquel mismo Pedro que empezó a dudar cuando se estaba hundiendo en la profunda del mar, hermano. Ya no vemos aquel Pedro que le decía que iba a ir hasta la muerte, sino que vemos a un Pedro, aleluya, santo es su nombre, que él testificaba, aleluya, de lo que había pasado con Jesús de Nazaret, hermano. El que fue lleno del aposento alto, de la presencia ¡aleluya! del Espíritu Santo. Ya Pedro no se dejaba llevar por sí mismo, sino por el Espíritu Santo. Y vemos a Pedro, hermano, el único que le dijo, cuando Jesús le dijo, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios vivo, le dijo, imagínate. Del viviente. Del Dios viviente, hermanos, aleluya, qué lindo va, hermano. Imagínate el legado que Pedro dejó, hermano, aleluya, en esta Biblia, hermano, el cual falló, hermano, pero no se quedó ahí, hermano. Sí, amén, se levantó hermano, con más poder. Y se levantó con más autoridad, hermano. Amén. Donde Satanás quedó burlado. Porque quizás Satanás quería quitarle la vida a Pedro, pero no pudo. ¿Por qué? Porque había intercedido nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos un gran intercedor. Aleluya. Tenemos el sumo sacerdote. Amén. El cual tenemos entrado a ese lugar santísimo, hermano. Aleluya. Aleluya. Ese velo se rompió, hermano. Y nosotros tenemos el acceso de entrar a ese lugar y ponerle todas nuestras cargas, nuestras ansiedades ante Él, hermano. Porque solamente Él nos puede ayudar, hermano. Nadie más nos puede ayudar, hermano. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo. Porque Pedro es el único que estuvo con Él. Con Pedro fue nuestro Señor Jesucristo. Imagínense Pedro, hermano. Y todos aquellos siervos de Dios. Pedro, imagínense que dijo cuando ya Él iba a terminar su carrera de lo que Él había hecho, hermano. En predicar la palabra. Ya no le importaba lo que le hiciera. Él predicaba la palabra con de nuevo, hermano. Él no se callaba, hermano. Aleluya. No como nosotros, hermano, que muchas veces no queremos ni predicar, hermano. Santo. No lo digo por usted, por mí mismo, lo digo, hermano. Aleluya. Santo en su nombre, somos cobardes a veces, hermano. Hay poder. Gloria a Dios. Y Pedro, hermano, pero pidámosle al Señor que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Hermanos, aleluya, que nadie lo puede retroceder, hermano. Han venido luchas y pruebas. ¿Para qué? No para que yo me quede ahí tirada del suelo, hermano. El Señor ha permitido muchas cosas donde yo había sentido. Pero el Señor ahí me dice, yo estoy contigo, aleluya. El único que me ha extendido la mano, aleluya. Oh, santo es su nombre. A veces el Señor permite que todos te abandonen, hermano. ¿Para qué? Para que tú puedas testificar. Yo te entiendo, hermana. Yo te entiendo, hermano. Yo pasé por eso. Yo sé que estar en un hospital donde nadie te va a ver. Yo sé dónde estar, aleluya, cuando tu hijo te dice que no sabe todavía cuándo te lo va a entregar, aleluya. Santo es su nombre. Y tú puedas testificar el poder y la grandeza del Señor, que el único que da la victoria es Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén, aleluya. Porque nosotros en la prueba, hermano, nos queremos quedar tirados, hermano. Santo. No nos queremos levantar, hermano, pero el Señor nos permite. ¿Para qué? Para que nos levantemos, hermano. Para que le clamemos más. Para que le busquemos, hermano. Que mire, cuando estamos bien cómodos, hay peligro también, hermano. Después que el Señor te ha usado, nos quedamos, oh, qué lindo, mi Señor.
aplaudimos, hermano, y los acomodamos, y allí viene el ataque. Satanás viene con todos, aleluya, santo Aleluya. Jehová, que lo reprenda, hermanos, aleluya, santo Amén. es su nombre. Es cuando nosotros los tenemos que someter más, hermanos. ¿Por qué? Porque le vamos a arrebatar un alma a Aleluya. Satanás en el nombre de Jesús, hermano. Gloria a Y Cristo. creen que el enemigo, creen que el adversario se va a quedar con los brazos cruzados cuando el Señor te ha usado de una liberación, cuando el Señor ha salvado una vida que iba al abismo, hermano. Satanás no se va a quedar quieto. Él va a usar todas las artimañas para quererte derrumbar, aleluya. Cristo, aleluya. En cuanto más, por eso dice, someteos a Dios y resistir al diablo, porque Él oirá de vosotros. Pero si no estamos sometidos a la voluntad de Dios, el diablo no va a poder retroceder, hermanos, aleluya. Aleluya. Santo es su nombre. Hay poder en Jesús de Nazaret. Gloria a Cristo. Santo es su nombre, aleluya. Hay poder en Jesús de Nazaret. El Señor permite muchas cosas. ¿Para qué? No para que nos quedemos acomodados, sino para que dentro de una preocupación en nosotros, hermanos. Aleluya. Para que nosotros tomemos iniciativa. ¿Qué hacer nosotros? Aleluya. Amén. Primeramente nosotros sometiéndonos a Dios, hermanos. Aleluya. Queremos ver personas que sean libertadas. Aleluya. Oh, tenemos que estar preparados, hermanos. Aleluya. Porque no sabemos qué día va a llegar un endemoniado a la iglesia y no estamos preparados, hermanos. Que Jehová nos reprenda, aleluya. Aleluya. Oh, hermanos, espíritu. Pero es necesario que nosotros, aleluya, el Señor nos advierte, aleluya. Ayuda, vigila. No, pero estaba buena la comida, hermano. Estaba Gloria a buena Dios. la cama, hermanito. Nos queremos someter, y ese es el gran problema de nosotros, hermano, que cuando viene el ataque, cuando viene la prueba, nos queremos morir, hermano. Aleluya. Santo. Es su nombre, poderoso Jesús, pero que el Señor nos ayude, hermano, y que los sometamos. Gloria a porque Dios. cuando nosotros caemos en un conformismo hay mucho peligro, hermanos, aleluya. O como cuando el Señor te ha dado una victoria y te ha usado en algo, en una liberación, no sé, en sanidad. Pero yo te digo que Satanás no se va a quedar así. Más cuando es una liberación, donde esa alma iba al abismo, iba al infierno. Y de ahí el Señor te usó por misericordia para que esa alma fuera liberada, aleluya. ¿Tú crees, hermano y hermana, que Satanás se va a quedar quieto? Aleluya. Satanás sabía quién era Pedro, hermano. Que Pedro era atrevido a hacer muchas cosas. Él sabía y dijo, lo voy a probar en esta área, como muchas veces a nosotros, aleluya. Oh, santo es su nombre. Los pruebas, aleluya. Pero primero, antes de zarandearlos, va a pedir permiso, porque él no podía hacer nada, aleluya, si el Señor no lo permite. Amén. Porque cuando fue por Job, aleluya, se presentó allá y le pidió